Primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Estos son espacios que son necesarios, espacios donde, como decía hace un momento, nos humanizamos en contextos de deshumanización. Demostramos que donde los vínculos son rotos podemos, a partir del ejercicio de nuestra libertad, generar procesos de autodeterminación y rehacer vínculos. Entonces, les doy muchas gracias. La exposición del día de hoy se llama sobre la necesidad de recuperar el derecho de resistencia legítima en Costa Rica, análisis genealógico de la teoría de la resistencia legítima y la teoría del poder absoluto. En la primera parte quiero abordar la respuesta a una pregunta. ¿A qué responde esta necesidad? ¿A qué responde la necesidad de recuperar el derecho de resistencia legítima en Costa Rica? Para eso tenemos que reconocer que, o plantear más bien, que a partir del 11 de septiembre de 2001 se genera un cambio en el discurso político internacional. Esto implicará un nuevo orden del discurso en la política que se manifestará en el aspecto ontológico, en el aspecto epistemológico, en el aspecto político y en el aspecto ético. Desde esta perspectiva, desde el aspecto ontológico, la ontología de la disciplina, de la filosofía, que estudia el ser de las cosas, podemos decir que hay un paso de lo que es un ser ciudadano, tal y como fue definido por la democracia liberal, por lo menos en la teoría de la democracia liberal, de la segunda mitad del siglo XX, a una relación de amigo-enemigo. O sea, a partir de la introducción de la noción de terrorismo, en el famoso discurso de George W. Bush, hijo, después de la caída de las Torres Gemelas, comienza a valorársenos desde otra óptica, ¿verdad? Porque el mundo se visualiza así. Entonces, por ejemplo, el talibán llega a ser el enemigo. Pero no solamente el talibán, sino que todo el Medio Oriente llega a ser considerado como un potencial terrorista. Cualquier persona árabe o musulmana es una persona potencialmente terrorista, en esa intención que tenía Estados Unidos en ese contexto de bloquear progresivamente el ingreso de petróleo a China. Por otra parte, no solamente se da en el plano del Medio Oriente, sino también en nuestros contextos. Hay un profundo temor a dejar de existir. O sea, aquí se coloca dentro de la figura del enemigo movimientos que hasta entonces eran considerados como movimientos de protesta social, e incluso movimientos armados como las FARC, llegan a ser considerados grupos terroristas. Pero no solamente eso, sino que cualquiera de nosotros y de nosotras puede ser considerado terrorista después del 11 de septiembre de 2001, porque cualquiera puede andar una bomba en el cuerpo, cualquiera puede explotar. Esa es la imagen inicial del shock que le deja al mundo la mediación de los atentados de las Torres Gemelas, y a partir de esto se comienzan a impulsar modelos de seguridad en distintos niveles que van desde las compañías de seguridad que le vende Estados Unidos a Irak, y a partir de las cuales se comienza a dar un proceso de profesionalizamiento, de profesionalización de la seguridad en el ámbito mundial. En el plano epistemológico encontramos un cambio, ¿verdad?, de aquellos supuestos racionalistas de la teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX predominaba un método racionalista del abordaje de la política en Occidente, de acuerdo con el cual la teoría política se refería a la teoría política, no se refería a la realidad, no tenía una relación con la materialidad. Esto era un contexto de Guerra Fría para diferenciarse de los métodos dialécticos, por ejemplo. Pero al referirse la teoría política a la teoría política y no referirse al ser, sino al deber ser, cómo debe ser la humanidad, había un espacio de discusión al respecto de conceptos como lo eran justicia.
O sea, había un gran debate sobre la justicia en el que participaban dentro de esas academias occidentales, desde esas perspectivas de la derecha, John Rawls, por ejemplo, Robert Nozick, etc. Había un debate sobre lo que era la justicia. Pero a partir de esto va a haber una preponderancia de un positivismo jurídico, de acuerdo con la cual la norma escrita va a estar por encima de la justicia. Lo que importa es aplicar la norma. Incluso ustedes hoy en día pueden llegar y preguntarle ¿cómo es que se llama? A un abogado o una abogada qué es la justicia para él o para ella, muy probablemente pocos y pocas tendrán una definición clara o una concepción clara de la justicia, porque lo que se especializan es en aplicar reglas, en aprender procedimientos, en aprender cláusulas. Pero es curioso porque esto se manifiesta de un modo distinto hacia lo público y hacia lo privado, ¿verdad? Porque hacia lo público es que solo se puede hacer lo que dice la norma, pero en el espacio privado, entendido como el espacio del mercado, más bien no se puede hacer solo lo que está prohibido. Fuera de lo que está prohibido se puede hacer cualquier cosa. O sea, ahí es donde llega a darse esa libertad del mercado en el modo epistemológico y en el modo en que se regula el modo en que conocemos el mundo. Y aparte de eso, comenzamos a conocer el mundo a partir de marcos de vigilancia y de castigo, a través de distintos niveles. Por ejemplo, a inicios del siglo XXI era inconcebible que hubiera una cámara vigilándome. Y hoy en día la gente exige que las cámaras les vigile. O sea, estamos inseguros e inseguras de que en un espacio público no haya una cámara porque me pueden matar, me pueden violar, me pueden asaltar. O sea, tenemos un temor tan grande que incluso exigimos esos nuevos modelos de vigilancia y de castigo y nos vigilamos los unos a los otros y las unas a los otros y todas las combinaciones posibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos y todas somos sospechosos y sospechosas de ser terroristas y podemos calzar bien dentro de la figura del enemigo, dependiendo de nuestra actuación. Entonces ahí es donde se comienza a dar esa relación. En el plano político es interesante porque va a surgir un nuevo enemigo internacional. La teoría política occidental de la segunda mitad del siglo XX tenía un enemigo imaginario, que era la Unión Soviética y los países no alineados. Después de 1991, Estados Unidos se queda sin ese enemigo, Occidente se queda sin un enemigo y comienza en ese proceso de lanzarse como aves de rapiña las empresas occidentales, ya no solamente hacia los países colonizados, sino también a la otra parte del mundo. De ahí eso de que después del 11 de septiembre y en adelante, y después de 2003, con la invasión de Irak, etcétera, y todo esto, se va a dar una expansión de la seguridad, las compañías de seguridad estadounidenses en el Medio Oriente, porque va paralelo a la expansión de sus empresas. O sea, se va expandiendo en un mundo que considera ya le pertenece solamente a Estados Unidos. Entonces, el nuevo enemigo internacional es el terrorismo, como dijimos, una figura donde calza tanto la persona musulmana, la persona talibana, la persona árabe, que son distintas las nociones, las tres nociones que he mencionado, tienen sus relaciones, pero son distintas, a como calza un movimiento como las FARC, a como calza una manifestación social que se sale de la norma puesta por la forma de pensamiento para que sea lo amigo. Y lo amigo es lo que tiene derecho. Lo enemigo está desprovisto de su condición de persona y al estar desprovisto de su condición de persona no tiene derechos. En el plano ético, lo bueno va a ser determinado por una lógica de la obediencia. Usted es bueno o usted es buena en tanto que obedece y cumple lo que se le dice que debe realizar. Y aquí es donde se va a cercenar nuestra verdadera libertad. Ya no hay libertad de expresión. Y aquí comienzan a fungir un papel fundamental los mecanismos a través de los cuales se regula la comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted lanza un discurso transgresor que tiene determinado impacto social, te pueden hacer una entrevista y la prensa masiva extrae de tu discurso una parte y la tergiversa y dice otra cosa que no fue lo que quisiste decir en los medios de comunicación masiva y te cae la censura por no actuar políticamente, por no actuar políticamente correcto.
En este sentido, la única libertad que realmente va a imperar es la libertad del mercado, o sea, no es la libertad del individuo o la individua, es la libertad del mercado, que es la posibilidad de comprar, vender y firmar contratos libremente. Para comprender esto es muy interesante porque Costa Rica ha tenido varios movimientos sociales importantes durante la segunda mitad del siglo XX. Y uno fue precisamente antes del 11 de septiembre de 2001. Me refiero a las manifestaciones y a la lucha que se dio en contra del Combo ICE. Voy a referirme a algunos aspectos importantes con respecto a esta lucha, ¿verdad? Que se dio en el año 2000. El primero era el carácter de un civismo en el cual la identidad de la persona costarricense se caracterizaba por un sentimiento de defensa de las instituciones públicas, un sentimiento de defensa del Estado Social de Derecho, un sentimiento de que si tenía incluso que tomar las armas para defender el Estado Social de Derecho, podía hacerlo. Ese sentimiento era muy característico del pueblo en la lucha en contra del Combo ICE. Por otra parte, había una legitimidad de la protesta. O sea, el pueblo en su imaginario y las estructuras de represión como tal no estaban tan desarrolladas como a finales de la segunda década del siglo XXI, tenía una legitimidad, o sea, tenía derecho a la resistencia legítima. Y se ejecutó una democracia de la calle. O sea, la gente en la calle paralizó el país para defender el ICE. O sea, para defender el Estado Social de Derecho. Hubo represión, sí. Hubo una represión que fue caracterizada por los incipientes cuerpos antimotines. Fue una represión de los antimotines lanzando gases lacrimógenos, etcétera, pero que incluso las mismas manifestaciones, en algunos lugares, el profesionalismo de este tipo de represión, o sea, el entrenamiento era tan elemental en función a cómo es ahora, que lanzaban unas bombas lacrimógenas que no explotaban y a veces la gente las tomaba con trapos y se las devolvía a la policía. Entonces vemos que el marco de represión está, pero la profesionalización de esas estructuras represoras como tales todavía no ha alcanzado niveles que vamos a ver más adelante. Por otra parte, había cierta legitimidad de los sindicatos. O sea, los sindicatos pertenecían a las instituciones públicas, o los principales sindicatos pertenecían a trabajadores y trabajadoras de las instituciones públicas, y la gente todavía tenía una buena imagen, o sea, había una legitimidad sindical. Todo esto propició que el gobierno no se la jugara para hacer un referéndum. Y entonces vemos que se da la paralización en las calles y es importante aquí tomar en cuenta ciertos aspectos de lo que es el realismo político. ¿Por qué? Porque el realismo político parte del supuesto de que el hombre y la mujer, o sea, que el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, si el ser humano es malo por naturaleza, vamos a buscar dañarnos los unos a los otros, etcétera. Yo no creo que el ser humano y la ser humana seamos malos por naturaleza, pero sí entiendo que así nos comprenden las élites gobernantes. Un segundito, hay alguien que levantó la mano por acá. Disculpe, es que yo no había visto y adelante. Recuerden que si están hablando tienen que desactivar el micrófono. Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa, no sé si será que tiene la mano levantada y que no ha desactivado el micrófono. Ok, entonces, con respecto a lo que es el realismo político como tal, partimos del hecho de que al ser personas egoístas, para entrar en una negociación y reconocer la racionalidad de con quién negociamos, no son principios altruistas ni racionalistas, sino principios materiales, en tanto que yo tengo algo que usted quiere y usted tiene algo que yo quiero. Entonces sí nos podemos sentar a negociar. Eso fue lo que pasó en la lucha contra el Combo ICE. O sea, como pueblo, como movimientos sociales, como expresión popular de poder soberano, logramos detener la economía. Y entonces estas mismas élites que estaban impulsando la privatización del ICE, la privatización de un solo del ICE, tenían que sopesar. O sea,
las élites tenían lo que queríamos, que era el ICE. No queríamos que se privatizara el ICE. Nosotros y nosotras teníamos paralizado el país y las élites no querían que el país estuviera paralizado porque eso afectaba económicamente a sus empresas. Entonces ahí es donde pudimos llegar a una negociación para detener la privatización del ICE, por lo menos en ese contexto. Algunas consecuencias de esto con respecto a lo que es el derecho a la resistencia legítima fue que Miguel Ángel Rodríguez hizo una modificación o promovió una modificación en la ley 8052, de acuerdo con la cual lo que eran bloqueos pasaron de ser sancionados como una contravención a tener incluso penas de prisión. Aparte de eso, el neoliberalismo no fue detenido, sino que comenzó un avance más lento que se va a ver impulsado por el cambio en el discurso mundial a partir de 2001 y principalmente después de 2003, ¿verdad? Con la invasión a Irak, etcétera. Es un discurso mundial que comienza a avanzar en Costa Rica. Por otra parte, comienzan a darse los casos de corrupción de las instituciones, que comienzan a desprestigiar las instituciones en la imagen pública, como por ejemplo el caso de Caja Fichel, ¿verdad? Que se da entre 2001 y 2004 y que llega a una resolución hasta 2009. Y esto va a implicar un desprestigio progresivo de la institucionalidad pública, porque la misma prensa, el papel de la comunicación masiva, va a implicar que los casos de corrupción van a ser empleados como un mecanismo de ataque a la institucionalidad, no a las personas corruptas. O sea, entonces es un doble ataque contra la institucionalidad pública. Por un lado, el ataque de la corrupción y por otro lado, el ataque de la prensa. O sea, la institución no sirve porque es corrupta, quitémosla. Entonces es un doble ataque que comienza a darse contra la institucionalidad pública. Ya para 2007 nos encontramos en un contexto de lucha en contra del TLC, en el cual Costa Rica jugaba un papel fundamental. Si Costa Rica le hubiera dicho no al TLC, no se hubiera llevado abajo este plan solamente en Costa Rica, sino también en, ¿cómo es que se llama?, en toda Centroamérica y en República Dominicana. Recordemos que en ese contexto el TLC era entre Estados Unidos y las partes. Ni siquiera éramos países, éramos considerados las partes. En ese sentido, aquí nos encontramos con una mayor profesionalización de la policía. Ya no es ese esquema que arrastrábamos del bipartidismo de la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo con el cual si estaba Liberación habían unos señores del barrio que eran policías y si estaba la Unidad habían otros señores del barrio que eran policías. Entonces que propició una condición, incluso en el combo dice de que yo te conozco, tú me conoces, muchas veces incluso con la persona policía que en las manifestaciones de los barrios. Ya aquí en el TLC hay una profesionalización de la policía. Ya la persona policía no es una persona del barrio. Ya no te conozco ni me conoces. Y ya esa persona ya tiene un entrenamiento cuasi militar que ayuda a potenciar mecanismos de represión. Por otra parte, ya han avanzado los mecanismos del conductismo político impulsado por los Estados Unidos a partir de la prensa de comunicación masiva para influir a nivel de prejuicios e ideas preconcebidas sobre la política en la opinión pública. El conductismo político lo que buscará es determinar lo que dice y hace la gente a través de reacciones de estímulo-respuesta. Características de las manifestaciones de resistencia en la lucha en contra del TLC, la creación de los comités patrióticos, eran comités de barrios, de lugares, donde las personas se reunían, no había una distinción entre lo público y lo privado. Yo participé en el comité cívico patriótico de Guararí de Heredia y en ese entonces recuerdo que había una compañera que salía, no me acuerdo si era de Casablanca o de una de estas cuestiones de ventas de electrodomésticos y apenas salía, llegaba al comité a participar de la organización de los procesos de lucha. Esto propició un trabajo hormiga porque todo el pueblo estaba organizado, la parte del no, la parte que no estaba ideologizada por los mecanismos de conductismo político, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? La gente que no estaba ideologizada por las cuestiones del conductismo político y que se organizaban contra el TLC, hicimos un trabajo hormiga casa por casa, puerta por puerta y había un interés general por discutir.
Incluso la gente que estaba a favor del TLC, uno iba a repartir un volante y se detenía y hablaba con las personas y debatíamos argumentos. O sea, había todavía incluso ciertos mecanismos de comunicación que nos permitían como personas discutir sobre la política, no como ahora que esos mecanismos se encuentran profundamente fracturados. Por otra parte, hicimos manifestaciones masivas que fueron como demostraciones de fuerza porque todavía creíamos que teníamos la capacidad de llegar y paralizar el gobierno, ¿verdad? Como se había paralizado y acorralado en el caso de Miguel Ángel Rodríguez en el Combo ICE. Estas manifestaciones también tuvieron características peculiares, como lo fueron, por ejemplo, el hecho de que tuvo un componente artístico. En Heredia, por ejemplo, se hicieron manifestaciones donde periódicamente se paraba para recitar poesía. Pero también estaba esta característica de que se apelaba al tortuguismo. ¿Por qué? Porque ya en el inconsciente colectivo se había considerado como un acto radical hacer bloqueos. Se había considerado como un acto radical hacer bloqueos, por lo que hacíamos era tortuguismo. En este sentido vemos que si el bloqueo es una herramienta mediante la cual el pueblo puede paralizar una economía y entrar en una negociación en términos de realismo político con el gobierno, ya aquí comienza a debilitarse la capacidad de resistencia legítima del pueblo para participar en la toma de decisiones, o sea, tener una cuota en el poder soberano. Por otra parte, bueno, es lo que decíamos, se hace esa satanización del bloqueo y evidentemente hay un fraude sistemático, ¿verdad? A partir de mecanismos del miedo. No estamos refiriéndonos exclusivamente al memorándum del miedo de Fernando Sánchez y Kevin Casas, sino otros mecanismos principalmente. ¿Y qué va a hacer de nosotros y de nosotras si no aprobamos el TLC? ¿Qué va a hacer de Costa Rica? Es nuestra responsabilidad aprobarlo, porque ¿qué va a pasar con Costa Rica si no aprobamos el TLC? Aquí hay una persona que tiene la mano levantada, Yoli. Recuerden que si levantan la mano para participar, tienen que activar el micrófono para que les podamos escuchar, ¿verdad? Voy a continuar mientras tanto, ¿verdad? Algunas consecuencias que podríamos identificar de la lucha en contra del TLC. Lo primero fue una teoría del shock. Se nos aplicó un shock con el fraude sistemático, que es un fraude multidimensional. ¿Por qué? Porque esa organización social, esos comités patrióticos de barrio, etcétera, quedamos totalmente golpeados. No esperábamos que íbamos a perder. Teníamos la noción de que íbamos a ganar. O ya sabíamos que íbamos a perder, pero no queríamos creerlo. Ya sabíamos que iba a haber algún tipo de fraude sistemático. En realidad, no fue una buena opción ir al referendo. Era mejor que la situación se resolviera en las calles. Pero al hacerlo y ganar el no, fue una terapia de shock que desmovilizó los movimientos sociales. También se dio la apertura de las telecomunicaciones, que fue como una herida muy fuerte a ese sentimiento de apego y amor a las instituciones públicas en el imaginario de una parte de Costa Rica. Hubo un mayor desprestigio de las instituciones públicas a partir de otros casos de corrupción. Podemos recordar, por ejemplo, ICE Alcatel entre 2000 y 2016. Y nuevamente decir, ¿verdad? O sea, no cae la censura solamente sobre la persona corrupta, sino también sobre, ¿cómo es que se llama? La institución como tal. Hay un mayor profesionalismo del conductismo político en la prensa nacional para generar criterios de ideas preconcebidas de la política y dictar criterios a la población civil o a la población del país. En 2010, en el contexto del inicio de la Tercera Guerra Mundial, o sea, me estoy refiriendo a el freno que le pone Rusia a Estados Unidos en Siria, que va a desatar la fase de Guerra Fría, por así decirlo, en el plano militar, ¿verdad? En el Medio Oriente, porque Rusia le pone un freno a Estados Unidos en Siria. En Costa Rica nos enfrentamos a las manifestaciones del FES.
Estas manifestaciones de 2010 fueron históricas porque era un ataque del neoliberalismo dirigido en contra de la educación pública. Y este inicio en 2010 el 2010 marcará el inicio de una serie de luchas que caracterizarán la segunda década del siglo XXI. Este ataque dirigido fuertemente contra la educación pública implicará también, más específicamente, un ataque, una fuerte arremetida contra las universidades. En este contexto también hay una atomización de los movimientos sociales. En Costa Rica había manifestaciones sociales todos los días prácticamente. El pueblo estaba descontento. Salía un sector campesino a manifestarse un día. Al día siguiente salían las personas taxistas. Al día siguiente salía algún pueblo indígena. Pero no había ya esa capacidad de unificar estos criterios en un solo movimiento, y también lo pudimos ver en estas luchas por el FES. También fue muy característico de esto muy poca participación docente. O sea, muy pocos docentes y muy pocas docentes participaron, y quienes lo hicieron muchas veces era simplemente una motivación: vayan y participen. Esto implicaba también, se podía apreciar dentro de las universidades, un fuerte desapego hacia el amor a las instituciones públicas, incluso de las mismas universidades, y también un avance significativo de la ideología neoliberal. Característico de esto fue los actos de la toma de la rectoría de la Universidad Nacional, que fue la primera toma de una rectoría en el siglo XXI. Me recuerdo muy bien de esto porque en esta época yo era docente en la Universidad Nacional. Fui de los pocos docentes que saqué el grupo y le di clases en las calles, bloqueando el tránsito de los automóviles que entraban de San José para Heredia, al frente de la rectoría. Y recuerdo que en el contexto de esas manifestaciones, cuando el estudiantado corrió a tomar el edificio, yo corrí y llegué adelante con el estudiantado, y un guarda de seguridad ya tenía agarrado a un estudiante. En ese momento yo le dije: a los estudiantes no me los tocan, y se tomó el edificio. O sea, los guardas que estaban en ese momento pensaron que había un acuerpamiento docente en la toma de la rectoría. Pero no era tal. O sea, ya estábamos viendo que, a diferencia del Combo ICE, a diferencia del TLC, donde muchas veces el cuerpo docente tenía una conciencia y participaba de las manifestaciones al lado del estudiantado, no era tal. Éramos muy pocos y muy pocas quienes estábamos realmente comprometidos y comprometidas con la causa. Ahora bien, el modelo de protesta y el modelo de conductismo político que se le había inculcado a la población costarricense a partir de la prensa de comunicación masiva a lo largo de la primera década del siglo XX hacía que los movimientos estudiantiles fueran los que conservaran más ese sentimiento de lucha que predominó en el Combo ICE y que predominó en la lucha en contra del TLC. Y para apaciguar esto, el gobierno, en posteriores manifestaciones estudiantiles por los presupuestos universitarios principalmente, comenzó a criminalizar la protesta y a criminalizar a personas que participaban de estos movimientos, incluso a partir de figuras como falsos positivos. Ya llegando acá, por ejemplo, a lo que es el plan fiscal, en 2019, la lucha en contra del plan fiscal, encontramos un debilitamiento total de los movimientos sociales. La capacidad comunicativa que había en la lucha en contra del TLC no se encontraba, y la capacidad de unificación que había en el Combo ICE tampoco. Encontramos una fractura muy fuerte a nivel de compromiso y de comunicación entre las personas. Encontramos también un desprecio mediático de la protesta, ¿verdad? En tanto que protesta, ni siquiera en tanto de que estábamos protestando en contra del plan fiscal, sino un sentimiento de malestar porque se proteste. Entonces aquí es donde comenzamos a ver la pérdida del derecho legítimo a la resistencia. Encontramos también en este contexto un patrón de conducta que se incentiva desde la prensa y el gobierno, y es que el verdadero ciudadano, el amigo, la amiga, se encarga de dejar hacer, dejar pasar.
que el mundo se mueva solo. Si usted se va a manifestar, manifiéstese, pero no me bloquee mi libre tránsito, porque no es mi libre tránsito, es el libre tránsito de las mercancías, de los grandes capitales. O sea, aquí se incentiva al derecho al berreo, pero nada más. O sea, el pueblo como tal no tiene mecanismos para entrar en una negociación en términos de realismo político con el gobierno para que el gobierno no tome decisiones arbitrarias. Hubo violencia policial extrema, incluso hubo acusaciones de terrorismo, falsos positivos, por ejemplo en Recope, con estudiantes de la Universidad de Costa Rica, criminalización del hecho de protestar, como veníamos diciendo, y también llegamos a un punto, y es que el gobierno pudo actuar sin el consentimiento del pueblo, incluso con importantes visos de ilegalidad en el procedimiento de aprobación del plan fiscal como tal. Pero entonces llegamos a la noción de que ya al gobierno, a diferencia de la lucha contra el combo ICE, al llegar al plan fiscal, al gobierno ya no le importaba lo que pensara el pueblo. O sea, ya tenía un mecanismo de represión listo para reprimir al pueblo, un mecanismo de comunicación masiva para criminalizar la protesta, y ya al gobierno no le importaba el pueblo. En este sentido es que llegamos a hablar de la necesidad de recuperar el derecho de la resistencia legítima, porque en Costa Rica el gobierno central ha concentrado lo que podríamos denominar el poder soberano. ¿Y qué pasa en términos teóricos, pero también en términos prácticos, cuando el pueblo o los sectores populares se ven desprovistos del poder soberano? Un pueblo que no participa del poder soberano es un pueblo esclavo. Y de ahí la necesidad que tenemos de recuperar el derecho de la resistencia legítima. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno central controla la totalidad del poder soberano, esto no es otra cosa más que una tiranía. Y estoy hablando de términos técnicos de la filosofía política. Pero la tiranía es la forma de gobierno que está impulsando Occidente como la forma de gobierno legítima a lo largo de estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Hay dos personas que quieren hablar, ¿verdad? Por acá. Rosario y S. Anti. Sí, bueno, me parece muy importante lo que estás abordando. Ciertamente muy poco se habla de Costa Rica al respecto de la lucha que se tiene como movimientos sociales y mucho menos estudiantes, ¿verdad? Nosotros tuvimos una experiencia ahí del año pasado cuando se tomaron varias universidades por la defensa de educación pública. Pero también es muy cierto, ¿verdad? Que a nivel de Latinoamérica, y me atrevería a decir que del movimiento social a nivel nacional e internacional, está siendo debilitado. Y creo que ahí nos hemos quedado cortos porque no hemos encontrado un mecanismo de comunicación, principalmente, un mecanismo para acuerpar nuestras luchas como movimientos sociales, campesinos, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, no hemos logrado todavía. Entonces, yo siento que como que nadie da su brazo a torcer. Y en el caso de Guatemala, por ejemplo, pasa con los movimientos campesinos, que si no está fulanito al frente, los demás no se suman. O pasa lo contrario, que si está, no nos vamos. Entonces, es muy complejo eso porque al final como que se está cayendo al protagonismo dentro de los movimientos sociales y se está dejando por un lado el objetivo principal, que es el pueblo. Entonces, y me parece muy importante esto, ¿verdad? Lo que estás abordando en cuanto a la lucha de los movimientos sociales, porque es muy importante tener toda esta información como parte de la memoria histórica de la construcción de los movimientos sociales para que nosotros como jóvenes de estas nuevas generaciones sepamos también qué pasó y por qué es que está pasando esta situación y cómo vamos a enfrentarlo.
Gracias. Muchas gracias, Rosario. Hay dos manos, ¿verdad? Primero estaba ese Anti y tenemos a Yoli por acá también. Hola, ¿cómo Hola, están? pura Soy vida. Sati. A Sati, disculpe. Ajá, así, Sati, satánica, así. Mae, bueno, yo llegué tarde a la reunión, no sé de qué han hablado bien en todo el contexto de este encuentro, pero mae, yo sí creo que hay una oportunidad de repensarnos y reconstruirnos, mae, y que claramente los movimientos sociales alrededor de la historia que al menos a nosotros nos ha tocado vivir, mae, se ha ido debilitando. O sea, yo estuve en el marco de la lucha de hecho, mi historia en movimientos sociales empezó con la lucha del combo, cuando estaba en el cole y la gente del TEC nos llegaba a sacar del colegio en Cartago y nos llevaba al bloqueo. Y bueno, después ya no podíamos ir al bloqueo porque éramos menores de edad y bueno, no podíamos ir al colegio porque Ochomogo estaba bloqueado. Pero en medio de esta emergencia sanitaria, ¿verdad? Hay como una forma, tenemos que repensarnos de cómo organizarnos y reconstruirnos en medio de esta emergencia sanitaria porque hay estrategias de control que se están implementando y que han estado siempre, pero que mientras ellas se están fortaleciendo, digamos, mientras los estados y gobiernos están fortaleciendo esas estrategias de control, nosotras estamos encerradas y individualizadas y aisladas de todas y todos, mae. Entonces eso crea un punto de debilidad y tenemos que ver cuál es la forma de cohesión, mae. Tenemos que ver la forma de aguantar, mae, y de resistir a esta nueva realidad que nos espera afrontar a todas después de este encierro, mae, que de una u otra forma, mae, es impuesto, pero también, mae, lo estamos asumiendo como propio. O sea, nadie se está cuestionando el encierro en este momento, todo el mundo habla de la crisis sanitaria y, yo no sé, mae, yo no sé hasta qué punto, yo no creo que el virus sea falso, creado o no en un laboratorio, digamos, ya cada quien tendrá sus posturas al respecto. Yo creo que sí existe y que es real, digamos, el riesgo, pero que tenemos que asumir, digamos, también formas de asumir el riesgo de contagio. A todos nos tiene que pasar contagiarnos del fucking virus, entonces es como complejo. Yo estoy aquí encerrada y yo siento que es más peligroso quedarme encerrada porque no estoy generando ningún tipo de inmunidad mientras estoy yo aislada en mi casa y me limpio todo y uso alcohol en gel. Y, y claramente yo hablo desde el privilegio donde puedo quedarme en mi casa mientras hay otras seres humanas que salen a la calle y que tienen que salir a trabajar, y hay otros seres humanos, digamos, con salario y otros sin salario, digamos. Entonces, sí, para mí es una situación bien compleja. Pero la vara del control y de la organización, a mí me parecen como los dos ejes principales, mae. Efectivamente siempre nos han controlado de una u otra forma y lo están haciendo en este momento mae, lo están logrando. O sea, tienen el caldo de cultivo para hacerlo. Mae, los estados y gobiernos en este momento tienen el caldo de cultivo para hacerlo y nos estamos dejando. Eso es lo peor, digamos. Ahí es donde entra mi punto de discusión porque mae, me parece demasiado grave que estemos tan tranquilas y tranquilos y tranquiles mae, en nuestras casas aquí. Unos desde el privilegio, otros desde lugares más difíciles y otros desde lugares mejores, mae, soportando que el gobierno nos diga que nos quedamos en la casa. Mae, yo creo que hay fechas también reivindicativas y que debemos de repensar las formas de accionar y de construir un mejor mundo. Bien, 1 de mayo, mae, que ya está aquí a la vuelta de la esquina para todas y todos, mae, y tenemos que ver qué vamos a hacer, mae, qué vamos a hacer, porque no nos podemos quedar quietas y quietos y quietes. Entonces, bueno, por ahí, no sé si divagué mucho, perdón, es que estoy un poco ebria y me uní tarde porque se me olvidó que había una reunión y así, perdón. No, muchas gracias, Abracitos súper a valiosos sus todas, abracitos aportes. a todas. Eh, Tiene la palabra Yoli.
Hola a todos. Hola. Sí, yo creo que es algo como muy complejo. Hablar de lucha y de resistencia, creo que si no se hace con empatía, nunca se van a lograr entender, porque cada cual está elaborada desde una perspectiva distinta. Comentar acerca de lo que hablaste respecto a esto de que te involucraste cuando estaban golpeando a un estudiante. Y bueno, se quiera o no se quiera, ¿verdad? Un docente también viene siendo una figura de poder y se sigue como con el adultismo ese de las figuras de poder, que como es una figura de poder, entonces, ok, a esta sí la respeto y a este no por ser estudiante. Entonces, el abuso sigue de distintas formas y de manifestaciones absolutamente distintas y sigue, aunque no nos demos cuenta. Comentar esto respecto a lo de las luchas que hablaron de Guatemala y esto, yo creo que un error que quizás cometemos es como generalizar las luchas y querer compararlas, porque todas son absolutamente distintas. Por ejemplo, yo no soy de Costa Rica y a mí me parece totalmente absurdo a veces el discurso de paz, sobre todo con todo lo que pasó con los estudiantes el año pasado, y cómo normalizaban tanto agresiones o sea, agresiones, yo no les llamaría mínimas, o sea, agresiones, simplemente violencia. Eh, sí, como les digo, es como no se puede comparar, porque por ejemplo yo cuando llegué a Costa Rica, el primer lugar donde yo almorcé, yo de hecho llegué a Costa Rica precisamente huyendo de una crisis sociopolítica, después de toma de universidades, después de toma de las universidades públicas. Yo lo primero, a mí el primer lugar donde me invitan a almorzar en un lugar donde hay unas vías del tren cerca del UCR, y lo primero que yo digo, bueno, me dicen, bueno, esta es la UCR y esta es la Universidad Pública de Costa Rica. Entonces, lo primero que yo dije al pararme enfrente de la UCR fue, hueputa, ¿cómo hueputa nos tomamos todo este maldito recinto? Entonces, fue lo primero que se me ocurrió. O sea, es casi imposible porque las calles no tienen adoquines. O sea, me imaginé tantas cosas y tan propensas que también son las protestas aún pacíficas acá, porque realmente si a un estudiante de la UCR se le dice, bueno, toma un mortero y de pronto Fuerza Pública escucha un mortero, que una bomba, entonces al menos en mi país se usaba como en modo de prevención. Acá, o sea, saldrían todos los estudiantes súper disparados creyendo que pasó algo y no sé si me explico, o sea, las luchas sí son como absolutamente distintas y yo creo que se tienen que respetar tales cuales y no se tienen que comparar. Yo sí como que haría esa observación desde mi perspectiva, ¿verdad? Porque todos tenemos una y todas se tienen que respetar, pero yo creo que sí, comparar es como un poco, al menos para mí, no sé, no está como no es como muy centrado porque son contextos absolutamente distintos. Sí, muy interesante, digamos, yo no diría quizá comparar, sino dialogar las luchas, porque dialogar nos humaniza, dialogar nos encuentra, dialogar nos enseña, y precisamente con las observaciones que hacían, digamos, con las observaciones que hacían las compañeras, las tres compañeras, íbamos llegando precisamente a eso, al cómo recuperar el derecho de resistencia legítima. No hay una respuesta, evidentemente si lo hubiera, ya lo hubiéramos hecho, pero sí hay perspectivas. Y aquí está lo valioso que decía Yoli. O sea, tenemos una diversidad de movimientos, tenemos una diversidad de circunstancias, e incluso yo no los diría incluso ni nacionales, o sea, hacia el interior de cada país y de cada contexto hay una gran diversidad de movimientos, hay una gran diversidad de pensamientos, ¿verdad? Que hacen la riqueza de este diálogo, ¿verdad? Antes de decirles cuál es digamos, las sugerencias que por lo menos desde la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política hemos venido haciendo para abordar esta pregunta del cómo recuperar la resistencia política, voy a darle la palabra a Rosario, que levantó la mano. Sí, solo quería responderle no recuerdo a la compañera que habló después de mí, Sati. Sati es verdad. Sí. Sí, soy Sati. Sí, es que precisamente hace unos días encontré
un artículo. De hecho, tengo el libro también, que es uno de los libros que habla sobre la memoria, sobre la resistencia, específicamente del pueblo Cachiquel, porque como bien lo menciona este libro, no es la primera vez que está ocurriendo una pandemia a nivel del mundo. Han habido otras. Y entonces en el Memorial de Sololá cuenta detalle a detalle cómo la muerte de manera silenciosa se fue esparciendo en todos los territorios, no solo en el territorio cachiquel, sino en los pueblos mesoamericanos, dicen ellos. Pero donde estuvo más fuerte la pandemia fue en los territorios cachiqueles y fue la viruela. Entonces en el memorial dice, recuerda, les voy a leer un fragmento, dice, he aquí durante el 5º año apareció la peste, primero se enfermaron de tos, padecían de sangre en las narices y de mal de orina. Fue verdaderamente terrible el número de muertes que hubo en la época. Murió entonces el príncipe Wakaki Amak. Como ahí no está bien escrito, pero es Waki Ahmak, que es 7 Ahmak, uno de los principales Ahpop, que murió durante la pandemia de 1520. Entonces, digamos que esto, principalmente el coronavirus vino para quedarse. De aquí a julio no va a desaparecer, se va a quedar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Sí, efectivamente, estamos en nuestra casa, nosotros tenemos nuestras medidas de higiene o como le queramos llamar, pero salir afuera, quienes se están enfrentando allá afuera, para ellos y para nosotros más adelante también va a ser algo preocupante y cómo nos vamos a enfrentar a esa realidad. Entonces, yo sí creo que desde los pueblos hemos mantenido las plantas medicinales y es nuestra herramienta que tenemos ahora como resistencia para contrarrestar esta pandemia que no solo está viviendo Latinoamérica, sino es al final el mundo, ¿verdad? Y ojalá puedan pues encontrar ese libro virtual porque sí sería muy interesante leerlo para poder entender, ¿verdad?, cómo desde los pueblos indígenas se logró enfrentar esta situación. Solamente. Excelente. No sé quién levantó la mano primero. Está Yole Isati. Creo que fue Yole. Ah, bueno. Adelante, Yoli. Yoli, recuerda quitarle el... No tengo aquí está activado el micrófono. problema con esperar que sigan con... Sí, no tengo problema con esperar. Que es que ella va a responderle a su compa, entonces no hay problema. No escucho nada. Creo que Yoli te está dando la palabra primero. Ok. Bueno, no, yo solo quería decirle a Rosario, mae, que amo que sea la persona que me dé la respuesta. Que la amo, que no la conozco, pero que Raga me ha hablado demasiado de ella y que le mando un abrazote fuerte, mae. O sea, no tenía nada que ver con la conversación, pero necesitaba decirlo, mae. Necesitaba desahogar este sentimiento de que quiero abrazarla y conocerla y ya. Perdón. Buenísimo. Yoli. Ok, entonces, bueno, sí, es interesante pues, cómo replantearse eso. O sea, cómo replantearse una protesta desde primero, desde privilegio. Segundo, cómo replantearse una propuesta cuando las vulnerabilidades son aún más, como por ejemplo, ser migrante
o vivir en una comunidad o en una zona de riesgo o en una zona de vulnerabilidad social, cultural o económica, donde de hecho la policía, aparte de que no tiene esto, que precisamente contaba vos de que el policía era de aquí y que conocía todo. Entonces solo imagínate cuando el policía viene de zonas de élite, a tipo Carpio, a un asentamiento en donde te dicen, aún siendo tico, que la vida para vos no vale nada, a donde tus derechos se te respetan y donde, o sea, o sea, donde los policías están simplemente para burlarse de la vida que lleva y del sistema, de todo el sistema y todos los contextos antropológicos que te rodean. Entonces, sí, yo creo que cuando se habla de revolución y cuando se habla de lucha, cuando se habla de resistencia, se tiene que hablar también de inclusión, no de integración ni de segregación, sino se tiene que hablar desde la inclusión y desde la empatía. Yo insistiría mucho con eso. Excelente, excelente. De hecho, todos los aportes me parecen sumamente interesantes y geniales. Este aporte de Rosario es increíble, ¿verdad? Cómo debemos dialogar, ¿verdad? Debemos dialogar y encontrarnos con tantos saberes, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, en nuestra América y que un sistema ideológico occidental nos ha hecho negar que existan. De hecho, el abordaje que realizamos en la cátedra es una crítica precisamente al pensamiento occidental. Algo interesante fue el caso de China. En China, la recuperación digamos, de las personas que han sobrevivido al COVID-19 se ha logrado más con medicina tradicional china que con la medicina positivista que dicta la medicina. Al respecto del tema de la inclusión y de todo, totalmente de acuerdo. De hecho, en la cátedra en la cátedra virtual autónoma de filosofía política, en la respuesta a SECOMO, hemos venido pensando que hay un grave problema que es el problema de la comunicación. O sea, se nos ha inducido a partir de un conductismo político, a partir de la comunicación, a tener determinadas relaciones de estímulo-respuesta. Y es precisamente a partir de la comunicación. De ahí que lo que estamos proponiendo ahora es un programa que estamos diseñando, ¿verdad?, de educación popular. Educación popular en dos sentidos. Por un lado, promover la comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva precisamente plantea parámetros de horizontalidad, de saber decir no, parámetros de evitar los contextos de violencia en la comunicación, violencia de distintos tipos, ¿verdad? Reconocer distintos tipos de prejuicios que sesgan la comunicación y ante todo tener una asertividad en tanto que yo tengo que escuchar la otreidad y aprender porque estoy en un proceso dialógico para aprender. Esto lo planteamos en Costa Rica porque en Costa Rica es muy común escuchar a las personas decir, ¿para qué hablar de política? Cuando se discute de política no se llega a ninguna parte. La gente se enoja cuando discute de política. Pero muchas veces esto se debe a la fragmentación de esa capacidad que tenemos de dialogar, esa capacidad que tenemos de comunicarnos, ¿verdad? Porque ha habido un proceso mediante el cual la ideología se nos ha introducido a partir de mecanismos de estímulo y respuesta del conductismo, a partir de los medios de comunicación y otros procesos como la misma educación formal. Aparte de eso, tenemos que establecer parámetros de claridad conceptual. A veces en las academias nos cuesta tanto entender que cuando decimos neoliberalismo, por ejemplo, es un término que empleamos y que creemos que todo el mundo entiende, pero es un término que lo entendemos todas las personas dentro de la academia. Cuando salimos fuera de la academia, a veces decimos neoliberalismo y la gente no entiende. Entonces, es importante que comience a haber una claridad en el manejo de la jerga básica de la política en los sectores populares para que, teniendo los conceptos claros, bases de lo que se trata, digamos, el contenido semántico de tales conceptos y herramientas adecuadas de comunicación asertiva para la discusión de la política, puedan reconstruir estos conceptos y apropiarse de ellos.
También necesitamos de la recuperación de espacios, ¿verdad? La recuperación de espacios no solamente institucionales, ¿verdad? Sino la recuperación de espacios populares. Esa discusión política, por ejemplo, que predominaba en las calles cuando estábamos en los contextos de lucha en contra del TLC, por ejemplo, son cuestiones que son importantes de recalcar. Hay otra parte que es la parte digamos, del título de la exposición, que es el análisis genealógico de la teoría de la resistencia versus la teoría del poder absoluto. Voy a tratar de hacerla bien resumida para ya retomar el diálogo y cerrar con esta parte. La teoría, para comprender lo que es esta contraposición histórica a la que estamos apelando, de la teoría de la resistencia legítima versus la teoría del poder absoluto, tenemos que remontarnos a el planteamiento de la ley natural que yace en la obra de Aristóteles. Para Aristóteles existe un motor inmóvil, que es Dios, y Dios es un primer principio de movimiento, o sea, Dios le imprime un primer movimiento al universo, pero no se lo imprime por una cuestión de azar, sino que se lo imprime porque tiene una finalidad, o sea, el primer movimiento que Dios le imprime al universo determina la naturalidad del movimiento. De tal manera que conforme a ese plan o esa finalidad que es la perfección del universo, por la cual Dios le da al universo el primer movimiento, se va a determinar un movimiento que tiende hacia la perfección de las cosas, y es un movimiento natural y un movimiento antinatural. A partir de esto se comienza a naturalizar, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, una ontología social, de acuerdo con la cual van a haber una serie de exclusiones que se van a manifestar en la cultura occidental, con las interpretaciones que se hacen de Aristóteles, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, y también en los partidos neopentecostales. Aquí hay principios de exclusión, principios patriarcales que se naturalizan, principios... ¿Puedes revisar el chat? Es como que está haciendo una pregunta. Ok, vamos a ver, ¿a dónde? Perfecto. En el chat. Ajá. Dice, yo solo quiero agregar. Ok, aquí hay un comentario con lo que dice Esteban, con la palabra neoliberalismo. O hay quienes no entienden o son palabras que se están llenando de otros contenidos y comienzan a significar o asociarse a otros significados no deseados. Exacto, digamos por ejemplo, qué sé yo, la palabra liberal en Costa Rica tiene múltiples sentidos. Se asocia tanto a lo que es el socialismo liberal como al neoliberalismo. Entonces las palabras como tales que utilizamos en la jerga de la discusión política, a veces hasta incluso las mismas academias pierden ese sentido. Con más razón se pierden en los sectores populares, que a veces el acceso al que tienen para definir ese tipo de conceptos son Canal 7, Canal 6 o La Nación. Hay un fellow Gister que tiene levantada la mano. Ok, al respecto de esta cuestión, entonces vemos que hay una naturalización. Hay una naturalización de un determinado tipo de conducta que va a justificar como si fuera natural. Como si fuera natural, va a determinar como si fuera natural patrones patriarcales, patrones adultocéntricos, incluso justificaciones de la esclavitud. En Aristóteles se van a ver, por ejemplo, a partir de esta noción de ley natural, un menosprecio naturalizado por la persona campesina, un menosprecio naturalizado por la persona obrera, y va a haber una selección de un conjunto de hombres porque se excluye a las mujeres para definir lo que es una noción de ciudadanía, y ahí surgen una serie de elementos que es importante comprender, porque Aristóteles clasificará a todos los seres a partir de aquellos que tienen un mayor o pretendidamente un mayor conocimiento de todas las cosas. Entonces, entre más grande sea el conocimiento o más amplio sea el conocimiento que se tenga de las cosas, más superior se es en la ideología, más superior se es en la jerarquía ontológica social de Aristóteles. De ahí que se justifica como natural la existencia de una élite política. Esto lo vamos a ver más adelantito, es que como que me extravió un poco, no sé, vamos a ver un poco cómo a partir de esta noción de ley natural
se genera una noción de poder absoluto en la Edad Media. En una primera instancia con Agustín de Hipona y en una segunda instancia con Tomás de Aquino. En este sentido, con Agustín de Hipona se comienza a considerar que la humanidad es mala por naturaleza, que nuestra naturaleza es corrupta y pecaminosa. Por lo tanto, no existe la posibilidad de un gobierno humano, o sea, de una forma de organización política humana que tienda hacia el bien. Entonces, la única forma de organización posible para la humanidad es la organización de un gobierno divino o un gobierno eclesiástico. En este caso, Agustín lo que está haciendo es justificando el poder absoluto del Papa para gobernar. El Papa va a ser, por tanto, a partir del planteamiento de la teoría del poder absoluto, una fuente de verdad, una fuente de la ley, donde el Papa va a estar por encima de la ley y por fuera de la ley. Va a determinar lo que es la ley y nadie puede contradecir lo que diga el Papa. Ya si nos vamos a Tomás de Aquino retomará el pensamiento aristotélico y en esa escala de los seres nos dirá que el teólogo es el científico por excelencia. ¿Por qué? Porque si dentro de las personas científicas, que son aquellas que no se dedican a los trabajos manuales y que pueden gozar para Aristóteles de ciudadanía, en Tomás de Aquino, por ejemplo, encontramos que el físico conoce causas generales de todas las cosas, pero conoce causas menos generales que el matemático. Y el matemático conoce causas menos generales que el filósofo. Y el filósofo conoce causas menos generales que el teólogo. Porque el teólogo estudia las causas divinas. O sea, el teólogo es el que está más cerca de Dios. Y por tanto, la teología es la ciencia por excelencia a la que todas las demás ciencias deben someterse. Y el teólogo por excelencia continúa siendo el Papa. O sea, vemos que esta justificación del derecho divino del Papa a gobernar imperará a lo largo de la Edad Media. Pero aquí se le añade un elemento más. El Papa, al monopolizar el saber divino, puede justificar que el rey gobierna por derecho divino. Y si el Papa dice que el rey gobierna por derecho divino, ya no solamente en el plano de la religiosidad, del dogma religioso, sino también en el plano de lo político, el rey está por encima y por fuera de la ley y su palabra se convierte en ley. Nadie puede ir en contra de lo que diga el rey porque de hacerlo actuaría satánicamente, actuaría malignamente, actuaría en contra de la naturaleza porque Dios es el que ha elegido mediante el derecho divino de gobernar que el rey gobierne. O sea, vemos que hay una posición totalmente contraria en la teoría del poder absoluto, o en este caso manifestada en la forma de la teoría del derecho divino de gobernar de los reyes, en función o en contraposición con la teoría de la resistencia legítima. En este proceso, cuando comienzan a surgir los procesos de la reforma religiosa en Europa, será una escuela de jesuitas, la escuela de Salamanca, la que comenzará a hablar o a plantear la teoría, en ese contexto, una teoría de la resistencia legítima de la teoría de la resistencia legítima de los pueblos. ¿Cómo lo hace? Lo hace diciendo que no es Dios el que elige quién va a gobernar, sino que Dios le da a los hombres, nuevamente entre comillas, ¿verdad? Todo esto lo estoy diciendo porque estoy interpretando una época súper machista, le da a los hombres la razón para que estos, ejecutando un acto de libertad, se asocien en un contrato social, formen un gobierno civil. En este sentido, entonces, el rey como tal es un funcionario, es una autoridad que ha sido elegida por una serie de hombres libres, en ese contexto machista que se va reproduciendo en este lenguaje occidental, que van, una serie de personas que van a definir quién es su autoridad, pero esa autoridad es definida para que cumpla algo, o sea, para que vele por el bien común. Y si esta autoridad no vela por el bien común, entonces el pueblo, que es el conjunto de esas personas que decidieron establecer una autoridad, tienen el derecho de manifestarse, incluso disolver esa forma de autoridad. Evidentemente estos jesuitas lo hacen en un contexto de reforma porque hay ciertos príncipes alemanes que están apoyando el pensamiento luterano.
Entonces, no es una cuestión abstracta como la estamos planteando. O sea, lo que están tratando de justificar es el derecho de los pueblos cristianos que están, católicos cristianos que están dentro de los reinos alemanes, a manifestarse en contra de sus gobernantes. Pero entonces aquí podemos ir viendo esa contraposición, o sea, teoría del poder absoluto, teoría de la resistencia legítima de los pueblos. ¿Dónde más comenzamos a ver esto? Posteriormente, en el mismo contexto de la Reforma, teóricos y teóricas de la Reforma asumen la teoría de la resistencia legítima, pero esta vez en el plano eclesiástico, o sea, por ejemplo, en Martín Lutero estará el planteamiento de que yo tengo una relación directa con Dios y de esa relación con Dios después tengo una relación con el mundo. Esto rompe la noción jerárquica de la Iglesia Católica, de acuerdo con la cual Dios es el que tiene, el Papa es el que tiene la relación con Dios, y a través de toda esa jerarquía, el sacerdote es el que va a tener la representación del Papa para mí, y yo tengo que hablar con Dios a través del sacerdote. Entonces, aquí vemos que esa jerarquía eclesiástica parte del principio de que el Papa tiene el poder absoluto en el ámbito de lo divino. Pero entonces, con estas nuevas teorías que comienzan a plantearse o a reivindicar el derecho de la resistencia legítima, se puede contrarrestar incluso el pretendido poder absoluto de gobernar el Papa en términos teológicos en un contexto como el de finales de la Edad Media. Por otra parte, esta contraposición la encontramos también en Inglaterra. La encontramos en la Inglaterra del siglo XVII en dos contextos, en el de la Guerra Civil y en el de la Gloriosa Revolución. La Guerra Civil que se da en Inglaterra entre 1642 y 1651 y que culmina con la decapitación de Carlos I, el rey de Inglaterra. Aquí encontramos una contraposición entre dos sectores. Encontramos un sector que defiende la monarquía, que es representado por la Iglesia de Inglaterra, que está conformado por la nobleza, y es una nobleza que fundamenta su economía en una economía feudal o una economía agraria. Y contrariamente encontramos incipientes grupos de la burguesía que han crecido a partir del comercio y de la industria y que no son partidarios y partidarias de la Iglesia de Inglaterra, sino que tienen posiciones presbiterianas. Porque hay una diferencia entre lo presbiteriano y lo episcopal, en tanto que lo episcopal cree que existen obispos, etc. Entonces es acorde con el establecimiento de la Iglesia Nacional, mientras que las posiciones presbiterianas dicen que las iglesias se organizan a partir de consejos de ancianos. Entonces, lo que sucedía en este contexto es que los partidarios de la monarquía y las partidarias de la monarquía sostenían la teoría del poder absoluto del rey a gobernar, porque eso garantizaba el mantenimiento de sus intereses. Mientras que aquellas personas que pertenecían al otro bando, o sea, los parlamentaristas, donde habían personas que se dedicaban al comercio y a la industria, tenían un problema. Si el rey gobernaba por derecho divino, si el rey estaba por encima y por fuera de la ley, el rey podía llegar y expropiarles en cualquier momento. Podía quitarles la riqueza que habían generado, pero no solamente eso, podía quitarles hasta la vida. Y no había posibilidad de organizarse para protestar en contra del rey, porque el rey gobernaba mediante un poder absoluto. Bueno, unas circunstancias similares se dieron en la Guerra Civil, en la Gloriosa Revolución de 1689, pero esto lo tenía más que todo como para ejemplificar que en la misma historia del pensamiento europeo, que es la que más se nos ha enseñado, ha habido una contraposición histórica entre la teoría del poder absoluto y la teoría de la resistencia legítima. Lo que nos lleva a afirmar que si el pueblo costarricense o los pueblos latinoamericanos en general estamos perdiendo el derecho a la resistencia legítima, entonces nuestros gobiernos están tendiendo a justificar teorías de un poder absoluto. En Costa Rica, por ejemplo, el Estado profundo atraviesa sus tentáculos a través de los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y, por ejemplo, con la ley procesal laboral, la reforma a la ley procesal laboral, que se legisló y se aprobó después de la lucha en contra
del plan fiscal, hay un golpe sustancial a muchos modos de organización históricos de las manifestaciones sociales en Costa Rica. No necesariamente porque apele a una institucionalidad, sino porque estoy apelando a la historia de Costa Rica. Evidentemente hay otros modelos de organización que son los que a mí más me gustan, que son los modelos autónomos, modelos de procesos deconstructivos que nos atraviesan el cuerpo, que nos atraviesan el alma y que nos hacen pensar de otra manera la libertad, que nos hacen pensar de otra manera el modo de autodeterminarnos, pero a modo de conclusión quiero llegar a esto, ya para ceder la palabra totalmente, de que es importante ver esto. En la historia, cuando se ha reprimido o se ha negado el derecho a la resistencia de los pueblos, el derecho legítimo a la resistencia de los pueblos, se ha estipulado una teoría del poder absoluto. Y tenemos que tener cuidado con el avance de la tiranía en gobiernos como los de Costa Rica. Ya ahora sí voy a ceder la palabra. Tiene la palabra Sati. Ya yo no voy a intervenir para dar la palabra. Nos organizamos entre todos y todas porque ya aquí voy a dar por concluida la participación que traía. Hola de nuevo. No, yo creo que quería llegar a ese mismo lugar de la organización autónoma. Y creo que tenemos todo un brete por hacer entre todas nosotras. Digamos, hay muchas personas acá, no sé cuántas somos, y que podemos hacer un cambio de alguna forma, que estamos interesadas, digamos, de cambiar la forma de existir y relacionarnos también en este mundo. Entonces, en realidad ya no sé qué decir. Pero bueno, el punto es ese, mae, sí, que digamos que tenemos una oportunidad de hacer organizaciones y relaciones autónomas para cambiar esta mierda que nos está pasando. Digamos, el mundo nos está atravesando a nosotras y nosotros tenemos una responsabilidad de cambiar esa forma en que nos atraviesa. Entonces, que esto puede ser, este espacio también puede ser una posibilidad de construir nuevas formas de relacionarnos y de construirnos y así. Bueno, chao. No, excelente, esa es la idea, digamos, original, que estos espacios sirvan de ruptura. No, disculpe, yo he hablado mucho. Hay gente que tiene la mano levantada, pero yo no quiero ser como una figura de autoridad que esté diciendo, tú mejor tome la palabra ustedes. Estamos demasiado acostumbrados a las figuras de autoridad, entonces supongo que nos den la palabra, al parecer. Bueno, hay un fellow jitster ahí que tiene como la manita levantada. Para hablar hay que desactivar el micrófono. Ven que hay un micrófono en la parte inferior. Ahí usted lo estripa y ya se lo activa. Yo sí quería decir que es muy importante, es muy, muy, muy importante que nos organicemos, que busquemos las formas de encontrarnos y organizar esa rabia y esa indignación que llevamos en nuestros corazones producto de las desigualdades y la exclusión social que vivimos en nuestros sistemas y que palpamos en la realidad de las cotidianidades de nuestras vidas. Toda esa rabia es importante organizarla y debemos organizarla porque justamente como decía el compañero, estamos en un momento en donde el derecho a la legítima resistencia, el derecho a la disidencia, el derecho a la protesta, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la libertad de manifestación, de expresión, está viéndose sumamente golpeada de formas tan violentas y tan brutales que pasan como si nada. Ya el gobierno ha hecho, digamos, y las élites y los grupos hegemónicos han hecho un trabajo de lavado del cerebro, no sé, tan eficiente que ni tan siquiera nos cuestionamos que nos están arrancando ese derecho fundamental de hablar, de pensar, de manifestarnos, de disentir. Y pues con las leyes que se han aprobado ahorita en Costa Rica, que van en un aumento a la represión de las personas que se manifiestan, en donde se habla de disolver sindicatos, en donde se habla en levantar huelgas o bloqueos en menos de
de 48 horas o menos de 24 horas, que se le sume al doble de la pena si usted anda en una manifestación con el rostro cubierto. Todas estas son señas de lo que hablaba Esteban, del nepotismo o del totalitarismo que está existiendo ahorita dentro de esto que se llama democracia, o que le dicen democracia. Entonces, si no nos organizamos para luchar contra estos embates que cada vez ejercen un mayor control social sobre nuestros cuerpos, se nos va a complicar mucho. Y siempre es un buen momento para iniciar la lucha. Entonces, ese es como mi mensaje. Muchas gracias, Esteban, ahí por todo su amor y cariño siempre en todos esos encuentros. Hola, ¿se puede hablar ya? Adelante. Hola compañeros y compañeras. Bueno, aquí Marco Soto. Un placer saludarlos a todos. Haciendo un recuento, una síntesis, porque la exposición fue un poco larga, ¿verdad? Pero toca puntos esenciales, ¿verdad? En primera instancia, tenemos que reconocer que esta crisis de salud lo que viene a hacer es empujar una crisis económica anunciada, ¿verdad? Podemos decir de que vino a empujar por 5, 10 o 15 años una crisis que ya de hecho se veía venir y que en general a nivel planetario, a nivel nacional, pues se ha ido construyendo, ¿verdad? Una forma de contención de posibles consecuencias sociales. Ya vos las has referido mucho. Por ejemplo, desde el referéndum, desde la ley del referéndum, ya desde ahí se ponía en letra pequeña, excepto en tales temas puede la ciudadanía opinar, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo una ley que se pretendió meter, creo que fue Merino, en la cual, o por la cual las comunidades tenían incidencia, podían opinar acerca de proyectos que se fueran a generar en sus territorios, por ejemplo, diques, ¿verdad? Que diques fue un proyecto en el cual se pasó por encima de los pueblos indígenas, o por lo menos lo intentaron hasta que se logró parar. Se han ido creando las diferentes estrategias y herramientas para ir conteniendo posibles problemas sociales. Tenemos la ley de criminalización de la protesta. Es más, yo considero en lo personal, por ejemplo, que la tercerización en las instituciones públicas de servicios, por ejemplo, en el Poder Judicial, con el sistema de limpieza o lo que se pretende en la Caja de Seguro Social, no solamente busca privatizar ciertos sectores del Estado, sino que además eso logra romper, ¿verdad?, con una cierta aglutinación de empleados o de los empleados públicos institucionales, metiendo empleados que son contratados privadamente y que no tienen ningún vínculo o que no tienen ninguna, digamos, cercanía con la institución, sino que se sienten desligados de esa institución. Entonces, formas de desarticulación, atomización, etcétera, etcétera, de los movimientos, de los sectores sociales, son múltiples. Eso sí, muy bien planificadas a nivel global y a nivel local. Yo recuerdo hace tiempo en sociología, veíamos cómo se iban creando, por ejemplo, grandes plazas en Brasil, donde una manifestación simplemente era, digamos, reducida desde una óptica arquitectónica, ¿verdad? Al crear grandes plazas, ¿verdad? Donde se minimizaban las protestas sociales. De hecho, ha sido una planificación desde diferentes perspectivas a través del tiempo. Puede uno decir y aducir que se preveía ya un deterioro del sistema y el modelo económico. Ahora, vos dijiste varias cosas interesantes, que es una de las cuestiones que estamos abordando en este momento, un pequeño grupo de trabajo, ¿verdad? Yo soy muy enfático en lo que es la comunicación asertiva. Bueno, pongámoslo así. Primero, aparte de todo ese exposición acerca de la naturalización de la naturalización de la realidad, de que la gente percibe la realidad como si fuera natural.
lo que les incapacita para ver potencialidades o las posibilidades de otros mundos alternativos, de otras sociedades alternativas. Esa naturalización se fundamenta en toda una racionalidad histórica, en una ideología que ha permeado todo lo cultural. Entonces lo aceptamos como tal, igual que la jerarquización y la toma de decisiones en general, que es parte de ese proceso al cual estamos yendo lentamente. Ahora, ¿cómo romper con ese criterio, que vos también lo definías, está en los propios procesos pedagógicos? Un día esto lo discutía con un amigo que me preguntaba, Marco, pero ¿cómo es que la gente no logra pensar? Le digo yo que eso está en en esa imposibilidad o esa planificación de no crear pensamiento crítico, ¿verdad? Simplemente pensamiento o procesos pedagógicos acumulativos, memorísticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vas a hacer que la gente piense diferente, ¿verdad? Si todos han sido educados bajo las mismas líneas. Entonces no existe ese pensamiento crítico. Ahora, pero ¿cómo romper con ese sentido de la realidad como naturalizada, como normalizada? Eso es, y desde el paradigma positivista, lo que es, no lo que debe ser, sino lo que es. Eso nos han enseñado, así nos han educado. Entonces, ¿cómo romper con eso? Vos lo hablabas hace poco, en tu última exposición o antes, sobre comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, de hecho, elaborar objetivos. Vos criticabas, por ejemplo, la utilización del concepto neoliberal, que lo que es una categoría conceptual que viene eh, digamos, a englobar una serie de características que se han venido generando a través de un modelo económico. Yo en ese sentido he estado trabajando en las redes, etcétera, etcétera, evitando utilizar el término neoliberal y hablando sobre modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico imperante en los últimos poco más de 30 años? Caracterizarlo. He sido claro, yo soy pequeño empresario, además. Estudié sociología en la UCR y actualmente soy pequeño empresario. Entonces, en ese sentido, he venido discutiendo, tratando de hacer ver a ese micro, pequeño y mediano empresario que el modelo económico como tal es excluyente, ¿verdad? Nos excluye, a los micro, pequeños y medianos empresarios nos excluye. Nosotros somos marginales a ese modelo económico, donde solo las grandes corporaciones nacionales y transnacionales tienen impacto. Es decir, es para ellos que está dirigido todo el modelo exportador y de atracción de inversiones. Entonces, hay que romper con esos estigmas que se han creado, con esas contradicciones, dualidades, enfrentamientos entre lo público y lo privado, entre el pequeño. Cuando yo oigo a la izquierda, por ejemplo, hablan de empresariado como si todos fuéramos parte de lo mismo, ¿verdad? Y un grupo de trabajo en el cual estamos, micros y pequeños empresarios, que queremos romper con ese estigma, porque tenemos que reconocernos a nosotros como parte del pueblo. Somos parte de los pisoteados, no somos parte de la élite de UCAEP. Entonces, se están elaborando estrategias actualmente para romper, primero, mediante comunicación asertiva, que es lo que he sido enfático desde hace meses, enfático totalmente, que tenemos que elaborar formas de comunicación en la cual el micro, pequeño y mediano productor, así como productores agrícolas, etcétera, se sientan parte de esa, digamos, economía, ¿verdad? De la cual son excluidos, en la cual, digamos, nosotros como pequeños empresarios formamos casi que el 90%, según tengo los datos, el 90%, y dedicados al mercado interno. Ese mercado interno y esa producción interna que ha sido destruida por ese modelo económico. Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que romper. Primero, elaborar fuera del concepto neoliberal, que no viene a decirle mucho a mucha gente, sino que hay que caracterizar ese modelo, que la gente lo conozca,
que los pequeños empresarios lo conozcan, porque hay que aglutinar diferentes sectores, no solamente los sectores, por ejemplo, estudiantiles que han sido fragmentados y casi que desmantelados a partir de un proceso de tecnocratización de la universidad, de la educación superior pública, sino a través de diferentes formas. Nos han atomizado, nos han separado, cada quien trabaja según su parcelita privada. Eso estamos hablando de cuestiones ambientales, de sindicatos. Los sindicatos han sido, y perdonen ahí, si a alguno le toca una fibra sensible, pero los sindicatos han tenido también parte activa en esa desarticulación. Hace 6 meses presentamos un proyecto, no, mucho antes, porque fue durante la huelga de los 90 días, presentamos un proyecto a sindicatos para promover la producción de pequeños campesinos de Changuiná y de la zona atlántica, y bueno, eso cayó como en canasto como agua en un canasto para coger café, porque realmente no se están planteando estrategias, ¿verdad? Estrategias a mediano y largo plazo para romper con una estructura creada, una estructura de mercado que como digo, nos marginaliza y nos excluye. Entonces, dentro de esa naturalización, ¿verdad? Que es una percepción general, hay que romperla. Hay que romper ese sentido de naturalización de la realidad con comunicación asertiva. Y en eso estamos tratando ahorita de trabajar y ampliar a sectores históricamente excluidos, en ese sentido, de las luchas sociales, como somos los pequeños y medianos, los micro, pequeños y medianos empresarios. Estando en política hace años, hasta se me cuestionaron, estando en un partido de izquierda, que yo era empresario, oíste, yo como microempresario, sabiendo y teniendo claro cuál es el modelo económico, el modelo neoliberal y que es el que ha generado la crisis actual. En ese sentido, los invito en primera instancia, pues presentamos un principio de, digamos, para iniciar en una lucha concreta con objetivos concretos, una página que se llama Primero Comemos y Después Pagamos, que lo que busca es elaborar toda una plataforma social para, ya sea con donación de deudas, con reducción de las tasas de usura, las tarjetas, etcétera, porque el hecho de los tarjetavientes implica todo el país, ¿verdad? A mucha parte de la población. Y después con los micro, pequeños y medianos empresarios, que en este momento nos vemos en una situación en la cual nosotros, por ejemplo, después de 28 años de existencia, de vivir en permanente crisis por el modelo económico, actualmente estamos en la picota. Nos vemos en la posibilidad de desaparecer. Bueno, si desaparecemos, no yo como empresario, pero no por eso voy a dejar las luchas sociales que nos han caracterizado siempre. Entonces, esa comunicación efectiva tiene que fundamentarse en objetivos claros, en la articulación, porque hemos sido atomizados, separados, enemistados, etcétera. Entonces, hay que elaborar realmente comunicación asertiva. En eso estamos. Contacté con un amigo que es un más especialista en comunicación, elaboración de guiones, etcétera, y vamos a trabajar sobre eso para comenzar a tirar, ya sea tipo video, ya sea tipo imágenes, lo que sea, a nivel nacional. Tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Tenemos que realmente aglutinar esfuerzos de todos los sectores. Sí. Ahí estamos discutiendo, por ejemplo, con sector indígena. Sí, tratemos como de ir haciendo una síntesis, porque nos dicen en el chat que quieren conversar. Igual las ideas me interesan muchísimo. Voy a dejarte acá el correo de la cátedra para que conversemos específicamente sobre estos aspectos, porque me interesa mucho. ¿Qué te parece? Buenas. Aló, sí, se habrá ido el compañero Soto. No, perdón, tuve que moverme, porque ya que me pararon, entonces simplemente colgué o apagué el micrófono
y me fui a hacer algo que tenía que hacer. Es que aquí estoy con mis hijos, entonces estoy ocupado. Pero no, ahí sí, sigamos conversando. Yo tenía, bueno, una pregunta nada más para el señor que acaba de hablar, que me interesaría contactarme con él a través del chat acá. Puedo hacerle unas preguntas para ver si nos ponemos en contacto. Claro, por Y, supuesto. y con Bueno, sí, aquí hay un chat, ¿lo ves? En esta aplicación hay un chat, ahí voy a escribir algo. Hola, Soto. Ahí nos podemos escribir un momento ahorita. Yo quería hablar de algo. Bueno, nadie tenía también la mano levantada antes que yo. No sé si nadie quiere hablar. Ok, dice nadie que hable primero. Yo quería hablar de una cosa que me pareció interesante y que creo que se puede discutir, que era algo que mencionaba Esteban al principio, en la intervención inicial, y es que hizo como una remembranza, un recorrido por las luchas históricas desde el Combo, ¿verdad? Hasta pasando por el TLC y todo. Y dijo que en esta última lucha contra el plan fiscal, o contra el combo fiscal, ¿verdad? Que se le llamó popularmente, vio que hubo menos fuerza o que hubo menos articulación, menos capacidad de organización de los sindicatos o de las fuerzas populares, ¿verdad? A mí me parece que eso es un punto muy interesante sobre el cual hay que recapacitar mucho y reflexionar mucho, porque si bien es cierto que tal vez se vio o se vivenció un ambiente de desorganización, también hubo mucha organización, ¿verdad? En las comunidades regionales, el ámbito de lucha y, digamos, la organización a las cuales llegaron las comunidades fuera de la GAM fue una cosa impresionante. Y me refiero, por ejemplo, al caso de San Ramón, que toda la comunidad de Occidente, San Ramón, Palmares, Naranjo, trabajaron de manera articulada, el sector estudiantil, el sector sindical y las comunidades, ¿verdad? Entonces eso sí es como importante recalcarlo. Y también di que fue una de las huelgas más largas de la historia de nuestro país, ¿verdad? Más de 30 días sin clases y que son más de 60 días o 60 días que realmente empieza la manifestación y que se hizo una de las huelgas o las manifestaciones más grandes en cuanto a cantidad y capacidad de personas ahí manifestándose, pero sí, yo creo que es importante como reflexionar sobre eso y darle vueltas ahí. Nadie, ahora sí, yo creo que ya puede llegarle ahí. Hola, este, bueno, habían varios puntos que quería tocar, porque había leído el mensaje también de Mariajo, creo que era que hablaba y vi que también se lo habló, creo que Marcos, de la cuestión de los conceptos, ¿verdad? De que se utilizan comentarios, digo, palabras que pueden significar muchas cosas. Yo siempre que hablo, digamos, del significado de las palabras, siempre me refiero a un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas. Precisamente, bueno, en la segunda parte, cuando Alicia se encuentra con el huevo, con Humpty Dumpty, y comienzan a debatir sobre las palabras, justamente. Y Alicia le dice al huevo que lo importante es que una palabra puede tener muchos significados, ¿verdad? Pero el huevo le responde que no, que eso no es lo importante, que lo importante es saber quién enuncia la palabra, ¿verdad? Porque ahí justamente lo que nos está diciendo es que el poder siempre va a tratar de imponer el vocabulario que quiere, o sea, que quiere que se refiera en determinada época. Y es ahí cuando comienzo, o sea, quería decir esto para comenzar con lo que pasó también el 11 de septiembre del 2001, que Esteban lo conversaba. Y es precisamente que, o sea, ya venían desde hace años con una guerra contra las poblaciones, ¿verdad? Pero a partir de esta fecha, la guerra, por así decirlo, va a adoptar un carácter total, es decir, va a ser incluso más radical la guerra contra las palabras y contra las ideas, justamente. Porque entonces vamos a ver que van a surgir frases como,
bueno, mecanismos ahí de leyes para justamente criminalizar el libre pensamiento y la libertad de ideas, ¿verdad? Que es este concepto de la apología del terrorismo, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega y critica además el orden establecido, uno está haciendo una apología, uno está casi que defendiendo o promoviendo el terrorismo, ¿verdad? Entonces, es una forma que he encontrado para criminalizar justamente a, a las ideas críticas. Como les digo, además, bueno, es también una estrategia que se va a comenzar a aplicar después del 11 de septiembre de 2001, que es la estrategia, se le llama la estrategia Zebrowski-Barnett, es estadounidense, y ellos lo que hablan es de que hay que destruir países, ¿verdad? De que el mundo se divide en dos, los países, digamos, conectados a la globalización y los otros que sobran, lo que Donald Trump llamaría los shithole countries, ¿verdad? Los países letrina, justamente somos nosotros, entonces a esos países hay que llevarlos a esa condición de mierda, ¿verdad? Entonces ahí vienen todas estas reformas que comienzan a aprobar gobiernos que llaman neoliberales, ¿verdad? Y si no se adecúan a esta estrategia, pues se les bombardea y se les destruye y se les bloquea y se les hace lo que se le está haciendo a Venezuela, ¿verdad? Entonces es ver esa dualidad de esa estrategia y lo que estamos viviendo en este contexto, ¿verdad? Y qué podemos extraer, de qué forma podemos organizarnos ahora que nos encontramos aislados y además vigilados, porque todas nuestras telecomunicaciones están siendo monitoreadas en este preciso momento, ¿verdad? Hola a los agentes de la DIS que me escucharon. Muchas gracias. Eso sí estuvo chistosa. Sí, yo quería hacer, digamos, un par de observaciones ahí que son sumamente interesantes. Me parece que en el plano, en el contexto ideológico que estamos, con el discurso que ha lanzado el gobierno a partir de, por ejemplo, Procomer y todas estas instancias, ha implicado una ideologización cuasi fascista y militar, de hecho, o sea, en el sector empresarial. Y esta propuesta que nos hace Marco Soto es sumamente interesante, porque entonces dentro del mismo sector que hayan personas que se estén articulando para romper con estos discursos de que la libertad de mercado es lo que nos va a sacar de la pobreza, que tenemos que ser emprendedores y emprendedoras, pequeños y pequeñas empresarios, porque tenemos que llegar a ser como los grandes, como si pudiéramos llegar a ser como esas personas grandes que realmente son las que controlan ya sea las empresas que defienden el conservadurismo costarricense o las empresas transnacionales, ¿verdad? Es muy interesante y es muy alentador, ¿verdad? Para el contexto costarricense y las luchas que se vienen, que dentro incluso del mismo sector empresarial estén surgiendo discursos transgresores de ese lenguaje tan impositor, ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? Porque es un lenguaje que Procomer le lanza desde a un señor o una señora que tiene un tallercito de costura hasta alguien que tiene unas vacas en una finca o alguien que tiene una fábrica de papas tostadas. O sea, es un discurso que se le arroja a todo el sector productivo y comercial costarricense y es muy valioso que hayan rupturas dentro de estos mismos sectores que propicien crisis en ese tipo de discursos. Entonces, sumamente interesante. Ahí le dejé también el correo de la cátedra porque me gustaría contactar para conversar más y ver en qué le podemos apoyar desde la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía en ese proceso de rupturas que están realizando, entablar ese tipo de diálogos que son importantes. Esta cuestión de los conceptos, bien lo decía Brian, es muy interesante. Es muy interesante ver cómo los conceptos son definidos por el poder, bien lo decía Foucault en el orden del discurso, o sea, hay una voluntad de verdad que está fuera del discurso e impone un orden discursivo, algo muy similar a las teorías del poder absoluto. El rey está fuera de la ley, impone la ley, él dice, su palabra es la ley, está por fuera y por encima de la ley, pero él es la ley. Lo mismo sucede con el poder. El poder en todas las dimensiones se coloca fuera del discurso y define el orden del discurso. Entonces, el sentido de los términos políticos muchas veces son determinados
por estas estructuras de poder. ¿Y cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se escuchan esas asociaciones discursivas? Son precisamente Procomer, el MEIC, los medios de comunicación masiva. Y entonces, a la hora de hablar de estos conceptos, en la propuesta de educación popular que estamos realizando con otros compañeros y compañeras de la cátedra, a quienes les estoy muy agradecido, implica una reflexión profunda, porque la idea inicial es dar un concepto básico de neoliberalismo que la gente pueda entender, pero que también se pueda apropiar de ese concepto. O sea, ok, neoliberalismo tiene estas características, pero ok, ¿cómo me lo apropio desde mi circunstancia? Por ejemplo, Marcos nos lo expone muy bien cómo se lo están apropiando desde un sector más crítico en el sector pequeño y mediano empresario o este tipo de sectores, ¿verdad? En los barrios, ¿cómo nos vamos a apropiar del concepto de neoliberalismo? Pero apropiárnoslo, o sea, a partir de una noción básica que en condiciones de comunicación asertiva nos lleva a discutirlo. Nos lleva a discutirlo y a rehacerlo, ya no en función de lo que nos dicen esos sistemas, ya no en función de lo que nos dice Canal 7, Canal 6, de lo que nos dice La Nación, de lo que nos dice estas pequeñas, estas pocas compañías transnacionales mundiales que manejan la comunicación en el ámbito occidental, sino desde nuestras propias circunstancias, situar los conceptos. Esos conceptos son como bolsas vacías. Se les saca y se les mete lo que quieren que tengan esas bolsas. Y podemos también aprovecharlos para empoderar los conceptos y empoderar a las personas a partir de sus propias circunstancias. Eso sería como un aporte más. Adelante, sigamos con la conversación. ¿Quién más quiere? Recuerden que si conversan tienen que ver que esté activado el micrófono, ¿verdad? No sé si alguien más quiere. Adelante. Bueno, vuelvo yo otra vez. Pues sí, el asunto es siempre la crítica que he hecho, porque desde el gobierno de Laura Chinchilla ha venido abogando y berreando por todos lados de que lo que se veía venir era que venían con todo y venían por todo. Y que en ese sentido era obligado, y desde aquel tiempo el gobierno de Chinchilla era obligado a empezar realmente en un trabajo de articulación, ¿verdad? De articulación de sectores sociales. Lo que pasa es que aquí en este país yo no sé qué es lo que, no sé qué sucede, es decir, el nivel de trabajo de los medios de comunicación, de los poderes fácticos, es inmenso, y como que hemos estado en una especie de burbuja de comodidad hasta dentro de la misma izquierda, ¿verdad? A excepción de grupos como campesinos que han sido realmente duramente golpeados, han sido reprimidos, así como sectores indígenas. Ahora yo creo que es ocasión que ya, es decir, la coyuntura, las condiciones materiales, etcétera, etcétera, permiten romper con ciertas barreras que nos han atado siempre. Yo he discutido con viejos comunistas una cierta majadería de buscar, siempre andan en la cuestión de buscar en el pasado por qué fue que se dio el fraccionamiento del Pueblo Unido y la izquierda, etcétera, etcétera. Y yo siempre soy enfático en que más allá de eso, lo que debemos tener es que a partir de ese momento, con el conocimiento adquirido, con la experiencia adquirida, es elaborar estrategias diferentes, que tenemos las capacidades para hacerlo, pero desgraciadamente seguimos en un posicionamiento realmente sectario. Es decir, una izquierda por un lado, otra izquierda por otro y la otra izquierda por otro. Tuve ese problema en el Frente Amplio,
en el 2010, creo que fue, estábamos tratando de crear articulaciones con otros sectores y de repente, no, como que tocamos fibras muy personales acerca de sus lugarcitos de trabajo y sus posicionamientos políticos y su figura política, etcétera, y todo se vino al suelo. Pero bueno, en fin, tendremos, la pregunta es esa, tendremos desde los sectores progresistas, de izquierda, etcétera, etcétera, esa capacidad de aglutinación, es decir, esa comunicación asertiva, esa unificación, esa elaboración y construcción de objetivos claros sin llegar a puntos extremos, sino que fundamentándonos en lo que como democracia tenemos, con nuestra institucionalidad, el rescate de esa institucionalidad. En ese momento la Caja del Seguro Social está en la picota, la vienen quebrando desde hace rato. El CNP lo vienen desmantelando desde hace rato. Hoy oí a un editorial de Canara, me dejó impresionado, sinceramente impresionado, nunca lo esperé, ¿verdad? El editorial de Canara hace alusión a que es necesario reestructurar el CNP porque viene una recesión, viene una crisis alimentaria y tenemos que volver a incentivar la producción de arroz. Hacen una crítica acerca de que terminamos siendo importadores de maíz porque desmantelamos la producción de maíz, que frijoles solo producimos tanto, que arroz tanto. Es decir, el que desde Canara vengan a cuestionar el propio modelo que han venido aplaudiendo e incentivando por años, ya deja mucho que pensar. Es decir, en ese momento hay puntos muy claros sobre los que hay que trabajar. Caja del Seguro Social. Y no solamente desde lo que tenemos, sino de lo que pudimos haber tenido si no lo hubieran venido desmantelando, ¿verdad? Es decir, nuestro sistema de salud social podría tener un muchísimo mayor impacto, hay que profundizarlo, hay que ampliarla, hay que darle sostenibilidad, formas de darle sostenibilidad, montones, solamente que hay que comenzar a aplicar políticas claras, ¿verdad? Y sobre todo dirigidas al mercado interno, que eso es algo que está como un objetivo prioritario, ¿verdad? El mercado interno, la producción interna ante una recesión mundial que se avecina. Y ya como digo, que Canara hable sobre problemas de desabastecimiento alimentario ya es preocupante. Entonces tenemos que asumir también un objetivo que es la reestructuración, refinanciación y recomposición del CNP. ¿Ligado a qué? Al pequeño productor, a los campesinos, a los sectores indígenas, etcétera, etcétera, productores de alimentos, ¿verdad? Entonces, hay objetivos. Es decir, la realidad nos plantea ya no teóricamente, ya no ideológicamente, sino una realidad concreta, unos problemas concretos que hay que resolver antes de que nos caiga el mundo encima. Entonces, esos objetivos claros hay que resolverlos, hay que ponerlos como prioridad y luchar por esos objetivos claros. Yo creo que no hay pérdida en ese sentido, ¿verdad? No hay pérdida, no nos podemos perder, ni ideológicamente, ni sectariamente, ni nada por el estilo. Ahí está, la realidad es clara, la recesión es clara y tenemos que reconstruir nuestro aparato productivo nacional, desarrollar nuestra relativa capacidad de soberanía alimentaria, profundizar, ampliar la caja de seguro social, de financiarla. Es decir, podemos sentarnos a poner 5 puntos, porque no es pretender a lo extremo cambiar toda la estructura como tal, pero sí puntualizar en 5 cosas que en este momento están ahí claras bajo el tapete y sobre eso trabajar, ¿verdad? Sin perdernos. Entonces, en ese sentido, como siempre digo, hay que elaborar. Hay que elaborar primero esos objetivos y después las estrategias para abordar esos objetivos desde una comunicación asertiva. Yo creo que
como dijo, y es lo que estamos tratando de hacer, es delimitar esa realidad. Y en la medida y que lo hemos intentado con proyectos concretos a nivel cantonal, etcétera, y que han sido, digamos, propuestas, es que con esos proyectos, además, paralelamente, vayamos creando esa articulación, esa reconstrucción del tejido social. Porque si algo nos tiene fregados en este momento, es que ese tejido social que tuvimos en algún momento, lo destruyeron, nos individualizaron y nos separaron. Hay frasecitas hasta tan deprimentes como cada quien en su casa y Dios en la de todos, ¿verdad? Economía, religión y política en una sola frase. Entonces, hay que reconstruir el tejido social, creando lazos de solidaridad, creando la conciencia y formando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, desde la universidad, ojalá se pueda trabajar con los diferentes sectores para ir creando esos proyectos alternativos. La economía social es algo necesario. Hace rato estamos tratando de crear una articulación, una cámara de micro pequeños empresarios donde nos apoyemos unos a otros, donde nos recomendemos unos a otros, donde hagamos trueques unos con otros, creando además la conciencia en el pequeño y micro pequeño empresariado y tengan claro que no somos la élite y que no se trata como me criticaban a mí en algún momento dentro del partido, de que esos crean nuevos burgueses. No, es que se tiene que crear una ética empresarial, una ética donde el trabajador no se trata de que me eche la plata yo a la bolsa, sino de que conformemos un grupo de trabajo interno de las diferentes empresas. Y en ese sentido, ir creando ese sentido de comunidad, un sentido de comunidad que nos han robado por una cultura y una razón, una racionalidad histórica. Entonces, realmente espero, de verdad, que desde la facultad, desde la academia, salgan proyectos que lo que busquen es romper con ese modelo económico neoliberal y busquemos la democratización, porque eso es básicamente lo que tenemos que hacer, es llevar la democracia más allá de ese discurso electorero y democratizar la economía donde todos seamos partícipes como conjunto social, ¿verdad? Sería por ahí. Muchas gracias, Marcos. Como le digo, más bien ahí te pasé el contacto del correo de la cátedra. Está interesante porque, digamos, vos que tenés contacto con distintos sectores de la población, estamos generando unos talleres como le decía, de educación popular y tal vez podríamos coordinar algo por ahí, ¿verdad? Entonces, ojalá que me escribas allá el correo que te puse para seguir coordinando cosas, porque esto es lo que sucede, vamos, tenemos que empezar a articular nuevamente para lo que se nos viene y en lo que estamos, ¿verdad? No sé quién más quiere asumir la palabra. No sé si antes de cerrar el espacio, recordarles también a toda la gente que de este sábado en 8, que sería domingo 3 de mayo, vamos a encontrarnos otra vez a las 2 de la tarde en esta misma plataforma con Rosario Tuyuk, compañera que nos acompaña desde Guatemala, indígena cachiquel, y con Ana Marcela Montanaro, quien es una compa feminista de derechos humanos que nos va a acompañar desde España, ¿verdad? Ellas van a estar compartiendo el encuentro, facilitándolo, y van a hablar sobre mujeres, territorios y luchas para que se conecten y estén atentos y atentas.